¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Y les quería mostrar un secretito que capaz que ya muchos lo saben, otros no, pero es un secretito sobre la cinta métrica. Eh, Puede parecer una pavada, pero nunca está de más hacer el videito y explicarlo. Ahí les muestro. Bueno, gente, cualquiera que haya utilizado una cinta métrica debe haber notado que tenemos este jueguito de 1 milímetro. Cuando la cinta es buena puede ser más o puede ser menos, acorde a un par de cosas: la calidad de la cinta métrica y el espesor de esta chapita. Ese jueguito lo tenemos para si estamos midiendo en contra, al meterse para adentro quedaría en 0 porque resta el milímetro del espesor de esta chapita. Y si estamos midiendo distancia usándolo como traba, nos da el milímetro que falta de la escuadrita esta. Así que bueno, algunas otras cintas métricas traen acá la longitud en milímetros y ahí obviamente le sumamos a lo que medimos la longitud de la cinta y obtenemos el total exacto de la medida. Después, bueno, no es nada del otro mundo usar una herramienta de medición como es el flexímetro o el metro o la cinta métrica o como le quieran llamar, pero bueno, a veces son tips que sirven. Sé que a muchos les puede parecer tonto, otros por ahí no lo entendieron, pero úsenlo más seguido. Créanme que he visto errores grandes. Norma de la escuela técnica: medir 7 veces, cortar una. Les mando un saludo.